Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 302. Una babosa. La oferta de Norman Osborn había acaparado todas las miradas. No solía ser tan abierto con sus deseos, pero la intensidad de su mirada dejaba claras sus intenciones. Osborn veía en este fragmento no solo una muestra de biología indestructible, sino también una posible clave para resolver sus propios problemas, las debilidades que amenazaban tanto su salud como su legado. La mirada de Tony se posó en Osborn, vislumbrando la desesperación del hombre. Comprendió que para Osborn, aquello no era simplemente otra arma o un símbolo de poder, sino una esperanza, una forma de superar potencialmente su propia condición genética deteriorada. Mientras tanto, Brune permaneció en silencio. Tras reflexionar sobre Osborn, no vio ningún inconveniente en dejarlo ganar. Si bien la mayoría del público desconocía los problemas de salud que lo aquejaban, quienes pertenecían a su mismo círculo social sí estaban al tanto. Por lo tanto, intentar oponerse a él no era prudente. Al fin y al cabo, cuando alguien está lo suficientemente desesperado, puede llegar a hacer cosas bastante imprudentes. Y aunque era posible hacer ofertas solo para que malgastara su dinero, no se las ganarían. Y como nadie sabía quién estaba detrás de esa casa de subastas, nadie quería enemistarse con Norman por el bien de unos desconocidos. El subastador notó el silencio general en la sala y, al no ver más pujas, asintió respetuosamente a Osborn. 120.000 millones, a la 1, 2, el martillo cayó con un golpe seco y decisivo, y el fragmento fue adjudicado a Osborn. Si bien todos comprendían que Osborn probablemente intentaría usar primero la muestra para investigar una cura para su propia enfermedad, también veían la posibilidad de que hiciera algo más. Quienes se dedicaban al sector médico y farmacéutico eran conscientes de que podría diversificar sus actividades y utilizar esta muestra para descubrir un fármaco multicura o incluso algo que permitiera una regeneración rápida, algo que podría poner en peligro su propia fortuna. Sin embargo, en lugar de enfrentarse a Osborn ahora, todos llegaron en silencio a la misma conclusión: que sería mejor dejar que Osborn llevara a cabo la investigación y luego obligarlo a compartir los beneficios obtenidos. En cuanto a lo demás, podría tener más suerte que eso y obtener acceso a poderes regenerativos o la capacidad de evolucionar y adaptarse sin cesar, algo que interesaba a muchos, pero una vez más, podrían dejar que Osborn asumiera el costo de la investigación, y si mostraba potencial, siempre podrían robársela para ellos mismos. Así era su mundo. Todo parecía estupendo desde fuera, pero la gente de arriba no tenía nada más que avaricia por querer aún más y una grave falta de moral que les impedía hacer todo lo que quisieran para conseguir lo que querían. Tras la adquisición del fragmento SAI 682 por parte de Norman Osborn, que despertó intrigas y cálculos silenciosos entre la élite, el subastador intuyó que la sala estaba preparada para la siguiente pieza. Las anteriores pujas y los precios astronómicos habían creado un ambiente tenso, pero sabía que la expectación no hacía más que aumentar con cada nueva pieza. Hizo un gesto sutil a sus ayudantes, quienes acercaron el siguiente artículo, cubierto con una elegante funda negra. La atención de los presentes se intensificó una vez más, y cada participante reflexionó sobre sus recursos y ambiciones restantes a medida que avanzaba la subasta. Señoras y señores, comenzó el subastador con una sonrisa pulida, nuestra próxima pieza es una obra de elegancia e influencia sin igual. Un artefacto conocido como Lord Blackwood, o SAI, 1867. Con un gesto teatral, levantó la tapa, revelando un tanque de cristal ornamentado, dentro del cual una pequeña pero sorprendentemente sensible babosa marina se deslizaba con gracia por el agua. Unos murmullos confusos recorrieron la sala, pues la babosa marina parecía insignificante a primera vista. Sin embargo, quienes reconocieron su nombre intercambiaron miradas de fascinación e intriga. Lord Blackwood no era una babosa marina cualquiera. Poseía una personalidad e inteligencia únicas y refinadas, capaces de entablar conversaciones con su dueño sobre temas que iban desde expediciones de alto riesgo hasta intrincados asuntos diplomáticos. Para coleccionistas y élites influyentes, Blackwood era un compañero intelectual sin igual.
El subastador se inclinó hacia la multitud, con un tono de sutil reverencia en la voz. Para quienes desconozcan la leyenda de Lord Blackwood, sepan que no se trata de una simple criatura. Es un erudito, un narrador, un explorador de mundos reales e imaginarios. Posee recuerdos, aunque algunos dirían que son construcciones de viajes y encuentros que rivalizarían con los de los aventureros más experimentados. Ofrece no solo compañía, sino también una fuente inagotable de sabiduría e inteligencia. Tony ladeó la cabeza, intrigado a pesar de sí mismo. Lord Blackwood no era una herramienta ni un arma. Era algo que trascendía la mera utilidad. La idea de poseer un compañero tan excéntrico y valioso le atraía más de lo que había previsto. A su lado, también notó la expresión entusiasta de Vincent Blanc. Un objeto como este estaba hecho a medida para un coleccionista como Blanc, que valoraba las rarezas y se sentía tan fascinado por el misticismo como por los objetos tangibles. El subastador continuó. Imaginen, si lo desean, conversar con una criatura capaz de relatar historias de tierras antiguas, artefactos olvidados y figuras legendarias. Su perspicacia bien podría contener las claves de un conocimiento perdido, parte del cual incluso podría resultar lucrativo en los círculos adecuados. ¿Cómo es posible todo esto? ¿Una babosa parlante? ¿Cómo sabe estas cosas? ¿Es acaso una prueba viviente de la reencarnación? ¿Quién sabe? Tal vez puedas averiguarlo si lo adoptas. Añadió más misterio antes de ponerlos en marcha. La sala estaba llena de intriga, mientras las palabras del subastador avivaban el misterio que rodeaba a Lord Blackwood, convirtiendo a la extraña babosa marina en una figura enigmática que ningún coleccionista podría ignorar. Incluso los asistentes más escépticos se sintieron atraídos por las posibilidades. Una criatura con la mente de un aventurero, la sabiduría de un sabio y el potencial para desvelar secretos ocultos al alcance humano. «Comenzamos la subasta», anunció el subastador con naturalidad. «Empezaremos con 5.000 millones». Ante este artículo, todos se mostraron mucho más cautelosos a la hora de pujar. El precio inicial era elevado. Para la mayoría, sería imposible siquiera participar, y mucho menos ofrecer una cantidad mayor. Ya era 5 veces superior al precio por el que Norman había conseguido el anillo de jade. Hacía tiempo que se habían dado cuenta de que no deberían haberle permitido conseguirlo tan barato, y ya era demasiado tarde para arrepentirse. Los artículos que vinieron después fueron simplemente asombrosos. Tenían el poder de satisfacer todos los deseos y anhelos. Eran realmente invaluables, y cualquier cantidad de dinero gastada podía recuperarse con el artículo. En este caso, su utilidad no estaba muy clara. Una babosa que pudiera hablar era interesante, sin duda, pero no lograban comprender qué valor potencial podría tener. Vincent Blanc, el excéntrico coleccionista de arte, fue el primero en romper el silencio. Su fascinación por todo lo singular e histórico superaba cualquier escepticismo sobre su utilidad práctica. Con un brillo en los ojos, alzó la mano. 5.000 millones, exclamó Blanc, con un tono de voz casi reverente. Gregory Forson observó a la babosa marina con cautelosa curiosidad. Comprendía que el conocimiento a menudo poseía un poder propio, aunque no fuera evidente de inmediato. Si las historias de esta criatura podían revelar caminos ocultos, sabiduría ancestral o incluso pistas sobre recursos perdidos hace mucho tiempo, valdría la pena la inversión. Levantando la mano, replicó con calma. 7.000 millones. Tony observó el cauteloso tira y afloja, sopesando si debía involucrarse. Si bien la idea de una criatura inteligente y narradora le resultaba divertida, aún estaba evaluando su verdadero potencial. Sin embargo, dado que aún no había conseguido nada y no quería irse de la noche con las manos vacías, él también levantó la mano. 10.000 millones. El interés creció sutilmente. Evelyn Crowley también alzó la mano, pensando ya en cómo el conocimiento de Lord Blackwood podría servir a las maniobras diplomáticas y las complejas negociaciones de su familia. 12.000 millones, anunció con una leve sonrisa, dirigiendo a Forson y Tony una mirada cómplice. A Vincent Blanc se le escapó una risita, más entusiasmado por la competitividad que intimidado por las crecientes pujas. 15.000 millones. Exclamó sin dudarlo, y su entusiasmo llenó la sala de una renovada intriga. Forson vaciló, visiblemente calculador. Sabía que no era una herramienta para obtener ganancias inmediatas, pero el potencial seguía ahí. Con un gesto de cabeza, elevó su oferta de 17.000 millones. El subastador observaba con interés cómo estos gigantes de la industria y la influencia maniobraban en torno al valor de la babosa.
Dejó que la tensión aumentara, consciente de que cada puja era un testimonio de las diversas motivaciones y visiones presentes en la sala. Tony esbozó una leve sonrisa, tal vez intuyendo que el artefacto no era exactamente lo que esperaba, pero su curiosidad se había despertado. Levantó la mano una vez más, repitiendo con precisión: 20.000 millones. Un silencio se apoderó de la sala mientras todos esperaban, intuyendo que tal vez esta puja había llevado a los demás al límite. Bland miró a los demás, con una expresión momentáneamente pensativa, antes de recostarse y ceder la ronda. Forson y Crowley intercambiaron miradas, pero finalmente decidieron no subir más sus pujas, calculando mentalmente el valor práctico de aquella intrigante criatura. La mirada del subastador recorrió la sala antes de asentir, alzando el mazo. 20.000 millones a la 1, 2, el golpe final del mazo selló la victoria de Tony. Tony esbozó una leve sonrisa al aceptar la victoria, aunque seguía preguntándose qué podría ofrecerle aquella pequeña criatura. Lord Lockwood era suyo, y presentía que, al menos, tendría un compañero excepcional para Javis. Mientras los asistentes retiraban el tanque ornamentado de la babosa marina, el subastador se preparaba para el siguiente artículo, consciente de que con cada venta, la tensión aumentaba. El público se acomodó en sus asientos y la expectación se palpaba en el ambiente al reanudarse la subasta. Cada invitado era plenamente consciente de que la noche aún deparaba innumerables sorpresas. Capítulo 303. Justin Amer, un héroe. El murmullo de las conversaciones y las especulaciones flotaba en el ambiente, mientras los asistentes se movían ligeramente al asimilar los acontecimientos de la noche. Cada nuevo objeto había aumentado su fascinación, intensificado su deseo y avivado sus ambiciones. Pero el subastador intuía que, tras las intensas pujas por artefactos de inmenso poder, el público necesitaba algo más íntimo, algo que prometiera una experiencia profundamente personal. Señoras y señores, la voz del subastador rompió el murmullo, captando de inmediato la atención. Llegamos ahora al penúltimo artículo de la noche, diseñado no solo para influir o tener poder, sino para ofrecer una experiencia sin igual. Hizo un gesto a sus ayudantes, quienes trajeron un gran tomo encuadernado en cuero sobre un atril ornamentado. Su cubierta estaba desgastada, pero un intrincado patrón de pan de oro aún brillaba tenuemente en la penumbra. Había algo etéreo en él, como si guardara secretos que solo se susurran en sueños. Esto anunció Esai, 1230, o, como se le conoce más comúnmente, nace un héroe. La sala quedó en silencio. El nombre mismo invitaba a la reflexión. A primera vista, este libro podría parecer insignificante. Pero para quienes se atrevan a abrirlo y ofrece mucho más que una historia común y corriente. Varios de los invitados se inclinaron hacia adelante, movidos por la curiosidad. A diferencia de los objetos anteriores, que eran herramientas y talismanes, este parecía ser algo más sutil. El texto de Esai, 1230 cambia cada vez que se lee, continuó el subastador, bajando la voz casi a un susurro. Al abrir el libro, el lector es transportado o mejor dicho, sumergido en un sueño lúcido. Un sueño diseñado específicamente para las ambiciones, los deseos y las fantasías ocultas del lector. Te encontrarás como protagonista de una aventura, llena de aliados y enemigos, misiones y descubrimientos, creada exclusivamente para ti. Este no es un libro cualquiera. Es la llave a un mundo inolvidable, surgido de las profundidades de tu propia mente. Una oleada de intriga recorrió la multitud, y sus expresiones pasaron de la curiosidad a la fascinación a medida que comenzaban a comprender las implicaciones de la experiencia. ¿Qué clase de aventura ofrece?, preguntó Zhao Ming desde atrás, entrecerrando los ojos. El magnate energético chino no era conocido por dejarse llevar por el sentimentalismo, pero incluso él podía comprender el atractivo de un viaje profundamente personal. Es de esas historias que se nutren de lo más profundo de tu ser, explicó el subastador con una leve sonrisa. No es un cuento preescrito. Se adapta a ti, extrayendo tus pensamientos más íntimos, reflejando tus aspiraciones e incluso tus miedos. Es un sueño lúcido que tú controlas, pero que a la vez te revela lo desconocido. La sala quedó en silencio. Cada uno de los miembros de la élite presente reconoció que aquel objeto era diferente a todo lo demás que se vendía esa noche. No era solo una herramienta poderosa, sino una oportunidad para la revelación, un encuentro íntimo con su propia psique y la posibilidad de vivir una vida que, de otro modo, sería inalcanzable en la realidad. Tony Stark ladeó la cabeza pensativo, con la curiosidad a flor de piel.
Para un hombre que vivía bajo la mirada pública, la promesa de SAI 1230 resultaba fascinante. Podría experimentar un mundo nuevo, donde las presiones y expectativas sobre su nombre y legado quedarían a un lado, aunque solo fuera por una noche. Era una perspectiva seductora. Libertad envuelta en misterio. Al otro lado de la habitación, la mirada de Evelyn Crowley se había aguzado. Sus propias ambiciones apenas le dejaban espacio para caprichos personales, pero este libro insinuaba algo más que una simple evasión. Para ella, era un atisbo de lo desconocido, una visión de su propio camino que podría revelarle nuevas maneras de desenvolverse en su mundo de poder e influencia. El subastador, percibiendo la intriga colectiva, dejó que sus palabras calaran hondo antes de continuar. Para aquellos de ustedes que sean lo suficientemente valientes como para adentrarse en las profundidades de sus propios sueños, SAI 1230 ofrece una oportunidad que trasciende el mero poder. Ofrece el autodescubrimiento. Hizo una pausa, prolongando la tensión, y luego sonrió al enunciar: que comience la subasta en 5.000 millones. Reinó el silencio por un instante antes de que Evelyn Crowley levantara la mano. 7.000 millones, exclamó con voz fría y controlada. Vincent Blanc no tardó en seguirle la corriente. 10.000 millones, exclamó, con la mirada fija en el libro con una intensidad casi reverente. Para él, el SAI 1230 era la pieza clave de su colección de misterios. Un objeto que no solo expandiría su curiosidad, sino que le permitiría sumergirse en ella. Tony miró a Blanc y luego levantó la mano. 15.000 millones. Las pujas subieron rápidamente, y el ambiente se impregnó de una energía diferente mientras cada invitado reflexionaba no solo sobre lo que SAI 1230 podría hacer por ellos, sino también sobre en quiénes podrían convertirse. Zhao Ming alzó la mano una vez más, con expresión pensativa. 20.000 millones. El subastador asintió con aprobación. 20.000 millones para el señor Zhao, anunció, recorriendo con la mirada la sala para evaluar las reacciones de los demás. Durante unos instantes de tensión, la sala quedó en silencio. Cada invitado reflexionaba sobre el valor de un viaje que sería solo suyo. Entonces, con férrea determinación, Evelyn volvió a alzar la mano. 30.000 millones, afirmó, con un destello de determinación en sus ojos. Este objeto no era ni mucho menos tan poderoso como muchos de los que le precedieron, ni tampoco era útil. No parecía tener mucho valor, pero aún así la gente pujaba por él, y las cantidades de dinero eran asombrosas. Quienes pujaron lo hicieron o bien porque les pareció novedoso el objeto o porque vieron algo en él que otros no vieron. Todos lo reconocían, pero les costaba entender qué era lo que le daba tanto valor al libro. Tony Stark sentía lo mismo, pero él tenía una ventaja que los demás no tenían. La posibilidad de pedirle consejo a Jarvis. Tony se echó ligeramente hacia atrás, con la mano cubriendo su reloj, mientras murmuraba: Jarvis, ¿tienes alguna idea sobre la importancia de este libro? La voz de Jarvis, tranquila y precisa, resonó en el auricular de Tony. Señor, SAI 1230, o nace un héroe, funciona como un dispositivo para inducir sueños lúcidos. La experiencia que ofrece es altamente inmersiva y personalizada, accediendo a su subconsciente para crear una narrativa única. Si bien carece de la aplicación práctica de otros artículos subastados esta noche, su valor reside en su capacidad para brindar a los usuarios un sueño lúcido a su medida. Sí, entiendo esa parte, susurró Tony. ¿Pero qué valor tiene eso? Me sorprende que aún no lo haya descubierto, señor, comentó Jarvis antes de continuar. Su valor reside en que podría usarse para probar cosas que normalmente no se podrían probar, o incluso para aprender cosas nuevas. Por ejemplo, si lo usara, podría hacer que el sueño tratara sobre usted inventando los viajes en el tiempo, ya que aparentemente lo hará en el futuro. Es una forma de poner a prueba teorías sin riesgo ni coste. Los ojos de Tony se abrieron ligeramente al comprender la explicación de Jarvis. Probar teorías sin riesgo, y eso lo cambiaba todo. La idea de poder explorar tecnología o incluso predecir resultados en un entorno controlado y objetivo era fascinante. Con lo que estaba en juego en sus propios proyectos y la constante necesidad de mantenerse por delante de sus competidores, una herramienta como SAI 1230 podría ofrecerle una nueva ventaja estratégica. Tony echó un vistazo a su alrededor y notó que otros también empezaban a comprender las posibilidades. Frente a él, Evelyn Crowley parecía estar considerando algo similar, con una expresión de ambición calculada.
Para alguien como ella, involucrada en diversos juegos de poder, SAI 1230 podría ofrecer no solo una vía de escape, sino también un medio para realizar simulaciones de planes complejos y posibles alianzas. La puja se reanudó con mayor intensidad. 40.000 millones, anunció Evelyn con suavidad, con voz firme. Vincent Blanc replicó, con la mirada fija en el libro con determinación inquebrantable. 50.000 millones. Tony los observó un instante y luego alzó la mano de nuevo. 60.000 millones, dijo con un tono de calma y seguridad. Miró a Evelyn a los ojos, reconociendo tácitamente la importancia que ambos le atribuían al libro. 70.000 millones, respondió sin dudarlo. El fuerte aumento de precio sorprendió a muchos, lo que no hizo más que reforzar la idea de que el libro tenía un gran valor oculto que aún no habían descubierto. Justin Amer, el rival de Tony, no había mostrado mucho interés en el libro hasta ahora. Pero al ver que Tony, precisamente él, iba tras él, ya no pudo quedarse de brazos cruzados. Ya había pensado en empujar por la babosa antes, pero se había contenido porque realmente no le encontraba utilidad. Incluso para él, gastar tanto dinero no era algo que pudiera hacer solo para fastidiar a Tony. Ahora, sin embargo, decidió que era hora de alardear de su propia riqueza, y en cuanto a calcular el valor del libro, eso podía esperar. 100.000 millones. La sala quedó en silencio cuando la voz de Justin Amer resonó, su audaz propuesta impactando como una onda expansiva. Todos voltearon a mirar, y por un instante, ni siquiera Tony pudo ocultar su sorpresa. Tony realmente no se había imaginado que alguien como Amer sería capaz de comprender el valor del libro, pero parecía que incluso ese tonto tenía algunas neuronas dando vueltas por su cabeza. Con su habitual sonrisa burlona, Amer disfrutó de la atención, deleitándose con la sorpresa en el rostro de Tony. ¿Qué pasa, Stark?, espetó, alzando su copa en un brindis irónico. ¿No creías que me interesaría un pequeño libro de sueños? Tony se recuperó rápidamente, y su sonrisa burlona reapareció al encontrarse con la mirada de Amer. Oh, me sorprende que te gastes 100.000 millones en algo que requiere usar la imaginación, Justin, respondió con un tono de burla. La sonrisa de suficiencia de Amer flaqueó ligeramente, pero levantó la mano aún más, indicando su determinación de mantener su oferta. Puedes intentarlo, Stark. Si crees que puedes permitírtelo. El subastador, observando el intercambio con disimulada diversión, se aclaró la garganta. Tenemos 100.000 millones del señor Amer. ¿Tenemos una contraoferta? Hubo un momento de tenso silencio, luego Evelyn Crowley se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de feroz ambición. 120.000 millones, exclamó, rompiendo la tensión con su voz. La expresión de Amer se agrió, pero levantó la mano casi de inmediato. 150.000 millones, replicó, entrecerrando los ojos mientras miraba alternativamente a Evelyn y a Tony. Tony observó cómo la bravuconería de Amer desataba una oleada de pujas, elevando el precio a cotas que superaban incluso las previsiones más ambiciosas de la noche. Mientras el subastador miraba a su alrededor, intuyó que la multitud estaba a punto de estallar. Sin embargo, Amer, Crowley y Vincent Blanc, cada uno con sus propias motivaciones, seguían subiendo la apuesta. Finalmente, cuando la puja se acercaba a los 200.000 millones, el martillo del subastador golpeó con fuerza, otorgando a Heroisborn a Justin Amer. Amer se recostó, con el rostro enrojecido por el triunfo, mientras Tony simplemente observaba, con una leve sonrisa calculadora en los labios. El subastador se enderezó, dando a la sala un momento para que se calmara antes de dirigirse de nuevo al público. Ahora, estimados invitados, hemos llegado al último punto de la noche. Capítulo 304. El último elemento. La voz del subastador resonó en la sala, y la solemnidad de sus palabras captó la atención de todos los presentes. Ahora, estimados invitados, hemos llegado al último artículo de la noche. Este último objeto ofrece conocimiento, tal vez incluso una revelación, pero a un precio. Hizo un gesto hacia sus ayudantes, quienes con cuidado acercaron un libro protegido por una vitrina. A diferencia del tomo encuadernado en cuero de Nace un héroe, este volumen tenía una apariencia austera y clínica, con una portada que lucía una etiqueta descolorida. La Enciclopedia de las Enfermedades Comunes. Señoras y señores, anunció el subastador, les presento SAI 1025, más conocida como la Enciclopedia de las Enfermedades. Un murmullo recorrió la sala.
Aunque no conocían ese libro en particular, todos comprendieron que debía ser algo especial si lo habían sacado como broche de oro de la noche. Así que esperaban con impaciencia la presentación completa del libro. Este libro no es una enciclopedia cualquiera, continuó el subastador con tono grave. Tiene el poder de convertir en realidad cualquier dolencia descrita en sus páginas. Con tan solo leer una entrada, el lector puede experimentar los síntomas correspondientes, con efectos que van desde una leve molestia hasta consecuencias más graves. La multitud se removió inquieta, y algunos invitados intercambiaron miradas cautelosas. A pesar de sus ambiciones y deseos, ninguno era ingenuo. Conocían los peligros de jugar con fuerzas que escapaban a su comprensión. Pero antes de descartar este objeto como una simple curiosidad, consideren lo siguiente, continuó el subastador. Para quienes poseen los conocimientos adecuados, este libro ofrece una oportunidad única. Imaginen un imperio farmacéutico o un centro de investigación capaz de aislar enfermedades con tal precisión que no solo pudieran comprenderlas, sino quizás curarlas. O consideren las implicaciones de tener la capacidad de controlar si se gestionan cuidadosamente dolencias que podrían debilitar a los enemigos o silenciar a los rivales. Entre la multitud de personas presentes en la sala, tanto los que habían participado en la subasta como los que simplemente observaban comprendían que aquel libro era peligroso. Muchas enfermedades verdaderamente mortales no eran fáciles de encontrar. Al fin y al cabo, la naturaleza había demostrado hacía tiempo ser la verdadera maestra de la guerra biológica. Si bien los humanos llevaban mucho tiempo intentando fabricar armas para matarse unos a otros, simplemente no podían compararse con lo que la naturaleza había creado. Incluso las mejores armas de su tipo no eran más que versiones ligeramente modificadas de enfermedades que la naturaleza había creado. Sin embargo, cuanto más peligroso es algo, más suele valer. Y este libro, que aparentemente contenía todos los deseos del mundo, podría ser muy peligroso. Y, por lo tanto, muy valioso. Dices que es la enciclopedia de enfermedades comunes, ¿eso significa que hay una versión avanzada? Alguien no pudo evitar gritar esa pregunta, la cual causó revuelo entre la multitud, ya que todos querían saber la respuesta. El subastador sonrió, con los ojos brillando con un toque de misterio mientras dejaba que la pregunta quedara en el aire. Esa, mis queridos invitados, es una pregunta que no me corresponde responder por completo, respondió con voz suave. Digamos simplemente que este volumen contiene páginas que describen y, por lo tanto, abarcan todas las enfermedades conocidas y aún por descubrir, incluidas muchas que son tan imposibles como los objetos que vendimos aquí esta noche. Las palabras cuidadosamente elegidas del subastador flotaban en el aire, añadiendo una capa extra de intriga a un artefacto ya de por sí escalofriante. Cada asistente observaba ahora la enciclopedia de las enfermedades con renovado interés y una mezcla de oportunidad y temor. En un mundo donde la influencia y el control lo eran todo, la capacidad de controlar las enfermedades a voluntad o al menos comprenderlas a un nivel sobrenatural era un poder que no se podía ignorar. ¿Comenzamos?, entonó el subastador con voz tranquila pero autoritaria. Que la puja comience en 50.000 millones. La sala quedó en silencio por un instante. Todos reflexionaban sobre lo que estaba en juego. Entonces, una mano se alzó desde el rincón sombrío donde se sentaba un director ejecutivo de una empresa biotecnológica, conocido por sus agresivas adquisiciones en medicina experimental. 60.000 millones, exclamó, con la mirada fija en el libro como si fuera la llave del futuro de su imperio, una llave perdida hace mucho tiempo. Sin dudarlo un instante, un magnate de la tecnología levantó la mano. 70.000 millones, anunció con naturalidad. En su mundo, los datos sobre salud podrían ser invaluables, y este artefacto podría ofrecer un medio para conocer e incluso influir en la próxima crisis global antes que nadie. 80.000 millones, exclamó una magnate farmacéutica europea, cuya empresa era líder en el desarrollo de vacunas y la prevención de enfermedades. Conocía bien a sus rivales. Permitirles el acceso a ese conocimiento equivaldría a renunciar al futuro de su compañía. Uno a uno, con la mano en alto, un príncipe de Oriente Medio, un gestor de fondos de inversión y un influyente investigador de una agencia gubernamental de salud presentaron sus ofertas. La cifra ascendió a 100.000 millones, luego a 120, a medida que cada participante sopesaba los riesgos y beneficios potenciales. Al otro lado de la sala, Evelyn Crowley alzó la mano. 150.000 millones. Su voz era firme, casi indiferente, como si estuviera adquiriendo algo mucho menos letal.
Pero en sus ojos brillaba una feroz determinación. La enciclopedia de enfermedades era más que un simple artefacto. Era un arma estratégica que podía proporcionar ventaja tanto contra aliados como contra adversarios. Tony observaba con cierta fascinación cómo las pujas se disparaban. Incluso para un hombre que dominaba a la perfección el delicado equilibrio entre riesgo y recompensa, la enciclopedia de enfermedades era una apuesta arriesgada. Comprendía su atractivo táctico, pero también su potencial insidioso. Aún así, no estaba dispuesto a entrar en una guerra de pujas cuando otros la deseaban con tanta desesperación. El subastador asintió con aprobación. 150.000 millones de la señora Crowley. ¿Alguna otra oferta? El director ejecutivo de la empresa biotecnológica, del que habíamos hablado antes, vaciló, con la mirada fija en el libro y tamborileando con los dedos en el reposabrazos. Tras un tenso instante, alzó la mano. 170.000 millones, dijo, con la voz tensa por el peso de su decisión. Los labios de Evelyn se apretaron hasta formar una fina línea, pero asintió, reconociendo su propio límite. Mientras el subastador recorría la sala con la mirada, notó que algunos de los postores más decididos se habían retirado, dejando solo a unos pocos en la recta final. 170.000 millones a la vez, anunció el subastador con voz tranquila, mientras sus ojos buscaban cualquier señal de una mano levantada. En el silencio que siguió, el magnate tecnológico de antes levantó la mano, con expresión dura y resuelta. 180.000 millones. Todos en la sala contuvieron la respiración mientras la mirada del subastador recorría por última vez a los postores restantes. Los demás permanecieron en silencio, con sus ambiciones contenidas, observando cómo el magnate tecnológico se alzaba con su premio. 180.000 millones, una vez, dos veces. Con un último y resonante golpe del mazo, el libro era suyo. El subastador se enderezó, asintiendo cortésmente a los presentes mientras la solemnidad de la velada se cernía sobre los invitados. Felicitaciones a todos nuestros estimados compradores, anunció con una leve sonrisa. Esta noche, cada uno de ustedes ha adquirido objetos de un poder y potencial únicos. Les deseo sabiduría al usarlos. Al atenuarse las luces y comenzar a levantarse los invitados, el peso de las compras de la noche aún se hacía presente. Cada uno de ellos había adquirido algo que podría moldear el futuro, para bien o para mal. La noche había terminado, pero sus consecuencias apenas comenzaban. Todos los que habían ganado algo deseaban volver a casa cuanto antes, temerosos de verse envueltos en algún asunto desagradable como lo ocurrido en la última subasta. Nadie quería que les robaran sus nuevos tesoros. Mientras que muchos de los que, por una razón u otra, no habían conseguido ningún tesoro nuevo, ya estaban pensando en cómo hacerse con esos artículos, y todo ello a un precio mucho más económico. Tony Stark era una de esas personas. Ya le había dicho a Jarvis que vigilara a todos los ganadores y que planeaba visitarlos. Uno de los grandes ganadores de la noche fue, sin duda, Arlan Brune, quien se llevó varios premios. Por lo tanto, era un objetivo prioritario. Si bien nadie se atrevía a enfrentarse a Blackstone en lo que a riqueza se refería, no se podía decir lo mismo de recurrir a métodos más turbios. Claro, no harían nada contra Blackstone en sí, después de todo, dado que era la firma de inversión más grande del mundo, todos tenían sus propias inversiones con ellos, así que no perjudicarían sus propios intereses, pero Arlan era presa fácil. Arlan era muy consciente de que estaba siendo blanco de personas bastante poderosas, pero no estaba preocupado en absoluto, después de todo, no solo él. Y el timbre del mayordomo, que le permitiría tener siempre a su lado un ayudante leal. También se hizo con el gorro de la negligencia, que le otorgaba invisibilidad, asegurándole así poder escapar de cualquier peligro. Y, además, tenía ese escritorio y la capacidad de hacer pactos con el diablo. Estaba completamente a salvo. Sin embargo, no pensaba usar ninguno de esos objetos, ni siquiera una sola vez. Ni siquiera necesitaba depender de ellos para mantenerse a salvo. Al fin y al cabo, el pobre Arlan Brune tendría que pagar las consecuencias, podría morir, pero el Arlan Brune que estaba allí esa noche seguiría adelante, con su rostro impasible, como si nada hubiera pasado. Capítulo 305. La mano detrás de escena. Los responsables de Marshall, Carter y Dark Ltd. Se habían esforzado por crear una lista de invitados, asegurándose de que cualquier persona que pudiera tener algún tipo de conexión con la Fundación SCP se mantuviera alejada. Esto significó que muchos clientes bastante adinerados se vieron privados de su último evento, aunque no había mucho que pudieran hacer.
Tenían que asegurarse de que no ocurriera otro accidente. Sin embargo, por mucho que intentaran mantener a la fundación fuera, jamás podrían haber imaginado que la fundación que conocían era muy diferente de como la recordaban. Dado que la fundación aún carecía de miembros del Consejo O5, los miembros presentes podían actuar con mucha más libertad de lo habitual. Por eso, O5-3, el director de finanzas, podía hacer prácticamente lo que quisiera para expandir la organización. Una de las primeras cosas que hizo O5-3 tras ser invocado a este nuevo mundo fue tomar el control de Blackstone, asegurándose sus activos valorados en billones de dólares. Si bien aún no eran del todo suyos, ahora podía usarlos prácticamente a su antojo, invirtiendo en otras empresas de su propiedad y obteniendo enormes beneficios. Así que, cuando Marshall, Carter y Dark Ltd se pusieron en contacto con Blackstone y le enviaron una invitación, él ya se había enterado. A pesar de todos sus intentos por mantener a la fundación al margen, fracasaron y permitieron que la fundación tuviera conocimiento del evento y una forma de infiltrarse. Naturalmente, O5-3 jamás iría allí personalmente. Era demasiado arriesgado, y ni siquiera podría usar a Tau 5 como guardaespaldas, como lo había hecho O5-1. Utilizar uno de los recursos más poderosos para algo así era prácticamente imposible. Tal vez antes solo estaban O5-1 y O5-2, pero ahora, de ninguna manera. Hay demasiados otros alrededor como para vetar sus peticiones, y usarlos como guardias simplemente no era una razón suficiente para convencer a los demás. Así que, en lugar de eso, tendría que enviar a alguien adentro y llevar las cosas en una dirección diferente a la que había tomado O5-1. Había sido demasiado descuidado, había causado demasiado revuelo, incluso exponiendo su actual identidad falsa al centro de atención. No, O5-3 consideraba todo aquello una tontería, demasiado arriesgado. No, era mejor controlar las cosas desde las sombras, no alertar a Marshall, Carter y Dark Ltd de la participación de la fundación si era posible. Al fin y al cabo, perder la posibilidad de ser invitado era algo que no podía permitirse. Muchos objetos interesantes cayeron en sus manos, y tener un asiento en primera fila en sus subastas no tenía precio. Así que sí, O5-3 no quería arriesgarse, por eso tenía que ser precavido. Podía enviar a alguien. De entre los que habían sido lo suficientemente inteligentes como para reconocer el cambio de liderazgo, se esperaba que esas personas se presentaran. Enviar a otra persona podría levantar sospechas, pero a O5-3 le preocupaba el hecho de que esas personas supieran poco sobre la fundación y aún menos sobre los objetos SCP. Afortunadamente, no fue necesario llegar a ese extremo. O5-3 tuvo que recurrir a un objeto SCP de la bóveda personal de O5-1, pero con SCP-034, el cuchillo ritual de obsidiana, pudo superar todas y cada una de las dificultades. Después de todo, ese cuchillo permitía que cualquiera adoptara la apariencia de otra persona. Al cortar la piel de alguien con la hoja y colocarla sobre otra persona, ésta se transformaba en la persona desollada. Cuanta más piel se utilizaba, más larga era la transformación. Y la transformación era profunda. Ya fueran huellas dactilares o ADN, todo coincidía con la persona a la que estaban imitando. Era un método de infiltración infalible. Así pues, en lugar de someter al pobre Arlan a un colapso por tener que aprender sobre los objetos SCP, fue mucho más fácil simplemente enviar a un agente de la fundación para que se encargara del asunto. Y, como tal, el representante de Blackstone había sido un agente de la fundación desde el principio, infiltrado para controlar quién ponía sus manos sobre los objetos SCP para poder recuperarlos posteriormente y para garantizar que cualquier objeto demasiado peligroso fuera adquirido por la fundación. El agente, haciéndose pasar por Arlan Brune de Blackstone, se permitió un raro momento de satisfacción al observar la vitrina que contenía SCP-662, la campana de mano del mayordomo. Junto a ella se encontraban SCP-738, el escritorio del pacto con el diablo, y SCP-268, la gorra del abandono. Cada artefacto había sido adquirido mediante pujas cuidadosamente calculadas, gracias a los fondos prácticamente inagotables que O5-3 había destinado a sus manos. Mientras el agente respiraba hondo, reflexionó sobre las tareas que le quedaban. O5-3 las había detallado con precisión. Evitar levantar sospechas, vigilar quién ganaba otros artículos y, de ser posible, manipular la licitación para inflar los precios de las organizaciones rivales o perjudicar los artículos de interés estratégico para la fundación.
El resto de la noche transcurrió con tensión. Varios asistentes influyentes, el magnate petrolero, los directores ejecutivos de las empresas tecnológicas e incluso algunos funcionarios respaldados por el Estado pujaron agresivamente por artículos con ambiciones apenas disimuladas. Sin embargo, incluso entre ellos, las pujas cuidadosamente controladas del representante de Blackstone dirigieron sutilmente el ritmo de la subasta, elevando los precios de objetos que parecían instrumentos de poder o influencia privados. Sin embargo, los intereses de la fundación no radicaban en el beneficio económico, sino en la contención y el control. Toda anomalía en el mundo que escapara a su alcance representaba una amenaza potencial. Si bien algunos objetos, como SCP-1230, Nace un héroe, que había llegado a manos de Justin Amer, no eran muy peligrosos, si amenazaban la ignorancia que la fundación promovía. Y otros, como SCP-1025, la enciclopedia de enfermedades, que fue adquirida por un inversor de alto riesgo europeo que parecía comprender el potencial del objeto, pero no su peligro total. La fundación finalmente encontraría la manera de recuperarlos para garantizar que el peligro del objeto no se desatara sobre el mundo. Al caer el último golpe de martillo, que anunciaba el final de la noche, el agente sintió una leve vibración en su reloj. Un mensaje codificado de O5-3. El equipo de extracción estaba en posición. Solo tenía que mantener su puesto y esperar instrucciones para poder abandonar las instalaciones con seguridad, llevando consigo los artefactos recién adquiridos. A su alrededor, los invitados habían comenzado a murmurar entre sí, formando pequeños grupos para intercambiar opiniones sobre la subasta de la noche. Pero, como buen observador silencioso, el agente sabía que su papel estaba a medio terminar. Recorrió la sala con la mirada, memorizando rostros y gestos. Estas eran las personas que, si conservaban objetos de alto riesgo, se convertirían en objetivos de futuras operaciones. Mientras esperaba, el subastador se acercó, con una expresión tan impasible e indescifrable como siempre. Señor Brune, comenzó, asintiendo levemente. Espero que haya tenido una velada exitosa. El agente esbozó la característica media sonrisa de Arlan. Mucho. Blackstone está encantado de haber participado en un asunto tan exclusivo. La mirada del subastador se detuvo un segundo más, como si estuviera evaluando la sinceridad de sus palabras, antes de asentir de nuevo. Nos aseguraremos de que estas adquisiciones le lleguen en perfectas condiciones. Marshall, Carter y Dark Ltd. Se enorgullecen de la satisfacción de sus clientes. El agente inclinó la cabeza. Confío en que lo harás. Mientras el subastador se adentraba entre la multitud, la aparente calma del agente permaneció intacta, aunque por dentro sentía el peso del éxito de su misión. Cada objeto SCP que había ganado estaba ahora bajo el control de la fundación. Aquellos que no habían sido asegurados esa noche, como la enciclopedia de enfermedades y Nace un héroe, fueron registrados oficialmente y monitoreados para su seguimiento. La noche había sido un éxito. En ese preciso instante, una figura captó su atención. Una mujer con un elegante vestido oscuro que lo observaba desde el otro lado de la sala. Se movía con una elegancia depurada, claramente una persona influyente. El agente sintió una punzada de cautela. Formaba parte de Marshall, Carter y Dark Ltd. Tal vez un agente más de su equipo de seguridad, que intuía que algo andaba mal con él. Fingiendo indiferencia, la dejó acercarse. Ella sonrió levemente al aproximarse. Señor Brune, dijo ella, con voz llena de curiosidad, no pude evitar notar su éxito esta noche. Los recursos de Blackstone deben ser formidables para conseguir artefactos tan valiosos. El agente le devolvió la sonrisa, manteniendo un tono ligero. Blackstone cree en las inversiones a largo plazo, respondió con naturalidad. Y esta noche se presentaba una oportunidad excepcional. Su mirada se detuvo, un destello de algo indescifrable cruzó por sus ojos. En efecto, respondió, antes de inclinar la cabeza pensativa. Quizás volvamos a encontrarnos en el futuro. Dicho esto, se dio la vuelta y desapareció entre la multitud, dejando a la gente con una persistente sensación de inquietud. Recordó la directiva de O5-3. Mantenerse alerta, recabar información y, sobre todo, evitar cualquier acción que pudiera comprometer su tapalera. La señal de extracción parpadeó una vez más en su reloj. Se dirigió a la salida, asintiendo cortésmente a quienes lo saludaban, manteniendo la aparente seguridad de Arlan. Una vez afuera, divisó el vehículo sin distintivos de la fundación, estacionado discretamente al borde del estacionamiento, y se deslizó dentro sin decir palabra.
El conductor, otro agente de la fundación, asintió y arrancó, dejando atrás el lugar. Capítulo 306. Los tesoros de Osborn. Cuando el martillo final cayó y la febril energía de la subasta comenzó a disiparse, Norman Osborn se regodeó en silencio en sus victorias. Había conseguido dos objetos muy codiciados. El anillo de jade y el fragmento de Sai, 682, la muestra prácticamente indestructible de una de las criaturas más resistentes conocidas en los círculos anómalos. Ambos objetos serían invaluables en su búsqueda de poder personal y, aún más urgente, de una solución a su propio deterioro de salud. Esa misma noche, en su jet privado, Osborn sostenía el anillo de jade, cuya superficie de un verde frío y apagado brillaba tenuemente bajo la tenue luz de la cabina. El anillo se sentía inusualmente pesado en su mano, y emanaba una energía sutil, casi palpitante. Conocía sus efectos, por supuesto. Su capacidad para combatir la fatiga mental, hacer inmune a la compulsión y otorgar resistencia contra las influencias que alteran la mente. Lo que más le importaba del anillo era la posibilidad de que pudiera curar la enfermedad genética que lo aquejaba. Lo había intentado todo, pero nada la había curado. Sin embargo, este anillo y sus extraños poderes podrían lograrlo. Aún así, no era tonto. No sabía casi nada del anillo aparte de lo que le habían contado, y no pensaba ponérselo sin antes hacer algunas pruebas. Al fin y al cabo, tenía algunos efectos secundarios y era muy posible que se hubieran minimizado. La lentitud física no le preocupaba demasiado. Lo que le inquietaba era que ralentizara su mente y la hiciera menos concentrada. Confiaba en su mente, pues era lo que le había permitido llegar hasta donde estaba, así que la idea de que se viera afectada negativamente no le resultaba agradable. Sin embargo, dependiendo de la gravedad de ese efecto secundario en particular, bien podría valer la pena, ya que podría ser una cuestión de vida o muerte. Se recostó, repasando su estrategia. Sus laboratorios contaban con los recursos y la experiencia necesarios para analizar las propiedades del anillo de forma segura. Con protocolos de contención especializados y diagnósticos médicos, su equipo podría examinar los efectos en los sujetos de prueba antes incluso de considerar la exposición directa. Si pudiera comprender el mecanismo exacto que hay detrás de las habilidades del anillo, podría aislar las partes que aliviarían su condición sin comprometer sus facultades mentales. Pero su mirada se desvió hacia la otra adquisición, el fragmento Sai, 682 encerrado en un cristal reforzado. A primera vista, la pequeña porción de carne negra y escamosa parecía inerte, pero de vez en cuando se contraía levemente, un recordatorio de la fuerza vital primigenia que albergaba en su interior. Esto era algo completamente distinto. Un artefacto con un poder primigenio, que prácticamente vibraba con la promesa de regeneración, supervivencia y adaptabilidad. Incluso en su estado latente, el fragmento desprendía una intensidad casi tangible. El fragmento contenía el potencial de regeneración que podría ser revolucionario en el campo de la investigación genética y la longevidad. Sin embargo, había presenciado la lucha y tenía claro que la criatura era poderosa, pero también cruel. No se trataba de una bestia irracional. Poseía una inteligencia aterradora que utilizaba para odiar a la humanidad y a todos los seres vivos. El uso de una muestra así conllevaba ciertos peligros potenciales, pero también un valor inmenso. Hulk, el gigante verde que había luchado y derrotado al lagarto gigante, fue el resultado de un intento fallido de los militares por crear otro suero de supersoldado. Fue un fracaso no porque el resultado no fuera lo suficientemente potente, sino porque fue demasiado potente y no pudo ser controlado ni replicado. Sabía que, tras la pelea entre esos dos monstruos, todos los ejércitos habían intentado hacerse con muestras, pero la gente que había limpiado el lugar había desaparecido, incluido el Capitán América, que de alguna manera seguía vivo, y su novia, Peggy Carter, que una vez estuvo al borde de la muerte y que de alguna manera seguía viva. El mundo exigía preguntas, o al menos aquellos que estaban al mando del mundo. Todos se preguntaban qué estaba pasando en aquella situación. Sin embargo, nadie tenía respuestas. Ahora, sin embargo, podría tener algunas respuestas. Este fragmento podría ofrecer las claves de la fuerza del lagarto gigante. Respuestas a la cuestión de la regeneración, la curación, tal vez incluso la inmortalidad. Osborn esbozó una leve sonrisa mientras contemplaba el fragmento, con la mente llena de posibilidades. Este pequeño trozo de Sai, 682 no era solo un pedazo de carne.
Era una puerta de entrada a un potencial incalculable, un camino que podría llevarlo a avances en resiliencia y medicina regenerativa que superarían cualquier cosa que Oscorp o incluso los militares hubieran podido imaginar. Sin embargo, la hostilidad natural de la criatura era algo que debía manejar con cuidado. Si lograba aislar las propiedades regenerativas sin la furia inherente del fragmento, podría incorporar sus habilidades sin peligro. Existía, por supuesto, el riesgo de que aquello que permitía a Asai 682 regenerarse y adaptarse tan completamente se manifestara de maneras inesperadas. Pero Osborn comprendía el riesgo y lo había aceptado desde hacía tiempo como una necesidad para alcanzar el verdadero poder. Volvió a pensar en Ulk y en el desastroso resultado del programa militar de supersoldados. El poder sin control era inútil, una lección que el mundo había aprendido dolorosamente con la aparición de seres como Ulk. Sin embargo, Osborn estaba decidido a dominar las características de la criatura sin sucumbir al caos. Sería más que un hombre con poder prestado. Lo dominaría. Había considerado la posibilidad de suspender la financiación de la investigación de Connor, al no haber obtenido mucho éxito, pero estaba claro que tendría que volver a analizarla con más detenimiento, tal vez incluso aumentar la financiación y ver si se podía aprender algo de ella. Después de todo, si Connor pudo siquiera acercarse a un suero regenerativo de un lagarto normal, eso sería de maneras inimaginables una vez que ese lagarto normal fuera reemplazado por la muestra del monstruo. Al regresar a las instalaciones de investigación de primer nivel de Oscorp, Norman Osborn no perdió el tiempo y puso a sus nuevas adquisiciones en un camino de experimentación cuidadosamente planificado. El laboratorio fue preparado meticulosamente, con todas las precauciones posibles. Se reforzaron los sistemas de seguridad, se implementaron nuevos protocolos y se aplicaron los niveles más altos de contención. Osborn no era partidario de correr riesgos con objetos tan anómalos y dejó claro a su equipo que un fallo o una brecha de seguridad tendría graves consecuencias. Su primer objetivo fue el anillo de Jade. Osborn hizo trasladar el anillo a una cámara de laboratorio reforzada, diseñada para monitorear sus efectos en sujetos vivos en tiempo real. Norman Osborn observó con atenta atención cómo el sujeto de prueba, un hombre nervioso y delgado de unos 30 y tantos años que había sido atraído con la promesa de una generosa compensación por pruebas de rutina, se colocaba el anillo de Jade en el dedo. El laboratorio privado de Osborn, con su estética aséptica y su elegancia de alta tecnología, bullía con el suave murmullo de las máquinas y las voces bajas de sus investigadores. Él había seleccionado personalmente a este equipo, cuya lealtad y discreción se habían comprado a un precio que garantizaba su silencio y obediencia inquebrantable. El anillo se deslizó sobre el nudillo del hombre, e inmediatamente Osborn notó un cambio en su expresión. Los hombros del hombre, que habían estado tensos por una ansiedad apenas contenida, parecieron relajarse. Su mirada se perdió en la distancia y su respiración se ralentizó hasta adquirir un ritmo pausado. ¿Signos vitales?, preguntó Osborn bruscamente, rompiendo el silencio con su voz. Uno de los investigadores echó un vistazo a los monitores y luego miró a Osborn asintiendo. Todo normal, señor. Niveles de estrés reducidos, frecuencia cardíaca estable. El sujeto parece estar experimentando una menor agitación neuronal. Osborn sintió una oleada de satisfacción. Hasta el momento, el anillo parecía cumplir exactamente lo prometido: calmar la mente y fortalecer la fortaleza mental. Pero no le interesaba solo la resistencia. Entrecerró los ojos y asintió en señal de aprobación. ¿Cómo te sientes?, preguntó Osborn con voz suave y persuasiva. El hombre parpadeó, con la mirada ligeramente perdida. Me siento bien. Muy bien. Es como si mis pensamientos estuvieran más claros, pero sus palabras se desvanecieron mientras sus párpados comenzaban a cerrarse. Me siento un poco somnoliento. La cabeza del hombre se balanceó levemente y sus hombros comenzaron a desplomarse. El interés de Osborn aumentó. La somnolencia no era un efecto secundario inesperado, desde luego, nada que no hubiera leído en la descripción del artefacto, pero no había previsto que apareciera tan pronto. Una de las técnicas de laboratorio miró a Osborn con un atisbo de preocupación en los ojos. Señor, ¿deberíamos considerar quitarle el anillo? Osborn levantó una mano, silenciándola. No. Veamos cómo se desarrolla esto. La respiración del hombre se hizo más profunda, su cabeza se inclinó hacia adelante mientras sus ojos se cerraban por completo. En cuestión de segundos, se quedó profundamente dormido, desplomado en la silla, con los dedos ligeramente aferrados a los reposabrazos.
Una punzada de fastidio recorrió a Osborn. Necesitaba datos sobre los efectos mentales, pero si el sujeto estaba dormido, no habría forma de medir la influencia del anillo en su cognición. Despierta, ordenó Osborn, dejando entrever la irritación en su tono. Una de las asistentes se acercó y sacudió suavemente el hombro del hombre. Este no se movió. Ella lo sacudió con un poco más de fuerza, llamándolo por su nombre, pero no hubo respuesta. Los demás investigadores intercambiaron miradas incómodas, y Osborn sintió una leve punzada de inquietud. La reprimió, inclinándose sobre el sujeto dormido con una mirada calculadora. ¿Sus signos vitales?, preguntó, con voz ahora más fría. Ritmo cardíaco estable y sin anomalías en la actividad neuronal, respondió uno de los investigadores. Pero y es casi como si estuviera en un estado de sueño más profundo de lo esperado. Los patrones REM son extremadamente activos, casi como si estuviera en un estado de coma. Osborn apretó la mandíbula. Se suponía que el anillo le infundiría resistencia, no una incapacitación total. Extendió la mano, agarró el hombro del sujeto y lo sacudió con firmeza, pero el hombre seguía sin responder. Su respiración era profunda y constante, casi tranquila, pero tenía una inquietante permanencia, como si se hubiera sumergido en algo mucho más allá del sueño. «Quítate el anillo», espetó Osborn, perdiendo la paciencia. Uno de los asistentes levantó con cuidado la mano del hombre y le quitó el anillo de jade del dedo. Por un instante, todos observaron, esperando alguna reacción, alguna señal de que despertara. Pero el hombre permaneció con los ojos cerrados y la respiración inmutable. La irritación de Osborn se convirtió en una profunda frustración. «Adminístrenle un estimulante», ordenó. El equipo actuó con rapidez e inyectó una dosis de un potente estimulante en el brazo del sujeto. Finalmente, tras unos minutos, el hombre despertó, aún aturdido pero aparentemente sin mayores consecuencias. La mirada de Osborn se ensombreció, su mente bullía. El anillo de jade, a pesar de todos sus supuestos beneficios, estaba demostrando tener un costo oculto que no había previsto. Preocupante. Fin del capítulo 306.